opciones, así que en este momento ya estamos grabando. Vamos a editar después, por supuesto, un proceso riguroso de edición y vamos a tratar de publicarlas para que todos la puedan ver, aquellos incluso que no pudieron participar el día de hoy. Así que ahora sí, adelante, Doc. Súper, estamos al aire entonces, va el mundo. Miren, hablar sobre vía aérea y nombrarlo como manejo básico e intermedio, no sé si es lo más adecuado. Yo me iría principalmente a hablar de manejo básico y manejo intermedio directamente, o sea, más que intermedio, más avanzado, perdón, sin pasar por el intermedio. Em, pero a modo esquemático y didáctico es que lo vamos a dejar como en el término intermedio, ¿ya? Pero entendiendo que maniobras básicas lo vamos a hablar, pero todo el resto, hablando de dispositivos, ya es manejo avanzado, ¿ya? Son como concepto general. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés si es que llego a hablar de alguna marca. En cuanto al contenido de lo que vamos a hablar, primero vamos a resumirlo, vamos a hablar un poquito de la introducción a partir de la presentación de un caso clínico. Va a hablar un poquito de anatomía, ya algunos rasgos de la fisiología respecto a la función pulmonar y ventilatoria. Posteriormente vamos a entrar de lleno en cuanto a la valoración de la vía aérea y al manejo, ¿ya? Em, la A y la B en cuanto a la valoración, al manejo tanto en lo que habla el PHTLS como prehospitalario como ATLS, manejo del trauma. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden ir repitiendo, ¿ya? Por lo tanto, voy a tratar de que esta presentación sea lo más escueta posible, tratar de no meterme tampoco en el área de las demás presentaciones para que a partir también de todas las tablas que vamos a seguir teniendo podamos abarcar en totalidad todos los conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, como introducción, vamos a presentar este caso clínico. Se despachó un móvil avanzado por una clave 7, un accidente de tránsito, donde un motociclista colisiona con un vehículo menor. Ya a la llegada, ha observado a un paciente recostado en posición supina, quiere decir mirando al cielo, a 30 metros la motocicleta, ya, y la motocicleta se ve destruida. Al acercarse, nota que el paciente presenta una edad aproximada de 25 años, mantiene el casco puesto, no se mueve, ve un charco de sangre a nivel de la cabeza, no responde al llamarle y mantiene una respiración lenta y ruidosa con sonidos de ronquido y borboteo. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Después igual lo voy a volver a poner para que lo podamos ver después de ver, digamos, de analizar todo el caso. ¿M? Entonces, en cuanto a como media introducción, el manejo de la vía aérea juega un rol fundamental en el manejo inicial del paciente crítico. Y estas maniobras asociadas al manejo de la vía aérea van a representar dos de los pasos más importantes en el manejo prehospitalario. En primer lugar, como objetivo inicial, lo que tenemos que buscar es una permeabilidad de la vía aérea y en segundo lugar, asegurar una ventilación pulmonar óptima. Ahora, ¿por qué yo me refiero a ventilación y que en algunos casos algunas personas pueden pensar también en oxigenación o que le llegue el oxígeno directamente al paciente y que respire mejor? La verdad es que son conceptos distintos, ¿ya? Y a modo también esquemático y didáctico es que aquí los vamos a definir cada uno para que entendamos también y tengamos el mismo lenguaje cuando en las próximas presentaciones también hablemos del tema, ¿ya? Entonces, como oxigenación, vamos a entender que es un proceso mediante el cual la concentración de oxígeno aumenta en un tejido. Solo eso, ¿ya? Y la ventilación va a ser el intercambio mecánico de aire entre el ambiente exterior y los alvéolos pulmonares, ¿ya? Que es parecido, pero no es igual, ¿ya? Em, en cuanto a la anatomía de la vía aérea, para entender el manejo hay que entender dónde estamos trabajando, ¿ya? Em, la vía aérea superior e inferior, por definición, va a estar dividida en el inicio de la tráquea, ¿ya? A ver, no sé si Oscar se puede ver acá el cursor cuando lo estoy moviendo, No lo tengo yo al Eh, menos a la vista, Doc. no No lo se sé, ve. profe, porque para hacer eso tiene que compartir la pantalla. Ahí se está viendo, ahí sí. Ahora Ahí sí, sí, sí. ya, súper. Entonces, ahí está mi cursor. En primer lugar, como estábamos diciendo, la vía aérea, vamos a tener una vía aérea superior
e inferior. Y esto va a estar definido por este segmento que va hacia abajo, que es donde inicia la tráquea, ¿ya? Entonces, desde aquí hacia arriba es la vía aérea superior, y de ahí para abajo, lo vemos en la siguiente foto, es la vía aérea inferior, ¿ya? Como concepto anatómico. La vía aérea superior va a iniciar con dos cavidades, ¿ya? La cavidad nasal y la cavidad oral, ¿ya? Y estas a su vez van a estar conectadas por un conducto, ¿ya? Que se llama faringe. La faringe entonces va a estar detrás de cada cavidad, va a ser este puente de conexión que nos va a permitir unir estas cavidades con tanto la laringe y tráquea como con el sistema digestivo a través del esófago. Es una estructura común que comparte tanto el sistema respiratorio como el sistema gastrointestinal. Entonces, cuando hablamos de la faringe, esta conexión que tenemos entre las dos cavidades, vamos también a hablar de tres segmentos. En primer lugar, una que está más superior, que va a conectar con la cavidad nasal, que es la nasofaringe, una que está en una zona intermedia, que va a estar justo detrás de la cavidad oral, que es la orofaringe, que es donde llega la base de la lengua, que se ve acá. Y en último lugar, otro segmento que está superior al esófago y por detrás de otra estructura llamada laringe, que se llama hipofaringe o laringofaringe, ¿ya? Cosa a destacar de esta fotito, esta es una foto que es como vista de lado, como si cortáramos a la mitad al paciente, ¿ya? Em, Existe una estructura cartilaginosa llamada epiglotis, que está acá, que su movimiento nos va a permitir dar el paso de aire que va por la laringe hacia la tráquea, como permitir que el alimento se vaya hacia el esófago sin que se vaya al sistema respiratorio, es decir, evitando la aspiración. A su vez, la tráquea por superior va a tener una caja cartilaginosa llamada laringe, que a destacar, y es lo que vemos aquí en la fotito, es donde se va a encontrar las cuerdas vocales, ya es donde nace la voz. Y esto es como una perlita, pero para la próxima presentación, cuando hablemos de una vía aérea avanzada, intubación endotraqueal, esta imagen es la que más nos tiene que venir a la mente, ¿ya? Por ahora solo vamos a tomar como un recuerdo, porque no es el alcance de esta presentación, ¿ya? Pero a saber que existe esta estructura, ¿ya? Que es la laringe, y que a través justamente de los procedimientos que nosotros realizamos en una vía aérea avanzada, lo que tenemos que hacer es llegar a este punto donde están las cuerdas vocales, ¿ya? Debajo de estas cuerdas vocales va a estar la tráquea. En cuanto a la vía aérea inferior, como le había dicho, va desde la tráquea hacia abajo, ¿ya? La tráquea, en su componente principal, digamos, posterior a que el aire pasa a través de la laringe, va a ir por una zona mediana del cuerpo y se va a subdividir en bronquios, ya inicialmente en bronquios principales y posteriormente en bronquios secundarios y bronquiolos, para finalmente terminar en los alvéolos. No me voy a tener mucho en cuanto a la anatomía de la vía aérea inferior, pero sí lo que les quiero recalcar es que son los alvéolos, estos sacos de aire, los que van a permitir realmente que el oxígeno llegue a la sangre y posteriormente a todos los tejidos, y no son las otras estructuras superiores, ¿ya? Quiero que lo entiendan porque después vamos a hablar un poquito de eso. Un adulto promedio, ya entrando en la fisiología, un adulto promedio de 70 kilos, toma aproximadamente con cada respiración alrededor de 500 cc o ml de aire ambiental, ¿ya? Pero de esos 500 cc de aire que toman, solo 350, es decir, 150 cc, nunca van a llegar a los alvéolos, ¿ya? Que es por lo que yo les comentaba en la foto anterior. Hay zonas que se van a mantener en la tráquea, en bronquios, y que no van a llegar a los alvéolos. Esa zona la vamos a definir como espacio muerto.
¿Qué quiere decir? Que es aire que nunca va a tener contacto con los alveolos y por lo tanto nunca ese oxígeno que puede estar atrapado ahí va a llegar efectivamente a la sangre. A su vez, el movimiento de aire hacia afuera, cuando exhalamos, o hacia adentro, cuando inspiramos, va a resultar de cambios en la presión intratorácica, ¿ya? Y este cambio de la presión intratorácica va a ser generado por contracción y relajación de distintos grupos musculares, pero principalmente por un músculo que es el diafragma, ¿ya? La contracción del diafragma apoyado con otros músculos, como los intercostales, en algunos casos esternocleidomastoides, escalenos, van a permitir entonces generar una presión negativa para que entre el aire y posteriormente, al exhalar, se va a dar una relajación de estos músculos permitiendo que el aire difunda hacia afuera. En esta foto podemos ver un poquito más sobre esto. Entonces, la inspiración, el diafragma va a descender, ¿ya?, hacia el abdomen. Los músculos intercostales van a ayudar a que el espacio entre las costillas aumente y las costillas se hagan hacia arriba y hacia adelante, lo cual va a permitir que en un tiempo cero este espacio estaba determinado por las estructuras en reposo, pero una vez que se empiezan a contraer, ese espacio va a aumentar. Por lo tanto, la única forma para llenar ese espacio, fisiológicamente hablando, es con aire. ¿Y de dónde va a venir el aire? Desde arriba. Y así es como se llena el pulmón. Posteriormente, cuando se relajan los músculos, vamos a ver que todas estas fuerzas tratan, o bueno, al relajarse, van a permitir que el espacio que antes estaba aumentado vuelva a una posición en que el volumen es menor. Por lo tanto, ese aire que estaba dentro va a tener que salir hacia algún lado. ¿Y por dónde sería esto? A través de los bronquios, la tráquea y la vía respiratoria superior. Esto se da en situaciones normales, en que un paciente está completamente sano, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que para que esto se dé de manera normal, es necesaria también que la pared torácica se mantenga intacta, porque si no está intacta, como en el caso de este paciente ahí en la fotito al lado, que tiene un trauma torácico abierto, se ve claramente, la presión negativa que va a ejercer no, o sea, la forma en que el aire va a querer entrar no va a ser probablemente a través de la tráquea, sino que el aire va a querer entrar a través de este orificio, lo que va a provocar que finalmente no se dé el intercambio gaseoso. Posteriormente, una vez que el aire ya pasa por todo el sistema respiratorio superior, inferior y ya está llegando a los alvéolos, el oxígeno del ambiente tiene que pasar a una última capa, que es una membrana, ya que está compuesta por una membrana del alvéolo y una membrana de los capilares sanguíneos, ¿ya? Por lo tanto, en algunos casos, según la patología que tenga el paciente, cuando hay dificultades para que el oxígeno pueda difundir, también es un hecho que tenemos que tener en cuenta. No es llegar y meter aire, sino que también es entender qué es lo que está pasando con el paciente. Además de la entrada de aire, otro proceso se da en forma simultánea, que es la salida desde los capilares sanguíneos hacia el alvéolo del CO2 para poder liberarlo. De este, solo a modo para que lo entiendan, un 10% del CO2 que está en los capilares sanguíneos se encuentra libre, difundiendo libremente por la sangre. El resto, el 90%, va a estar o unido a proteínas como la hemoglobina o en forma de bicarbonato, ¿ya? En cambio, en el caso del oxígeno, el 97% del oxígeno va a estar difundiendo y va a estar siendo transportado a través de la sangre por una proteína llamada hemoglobina. También hay que tenerlo en cuenta por una razón súper sencilla cuando uno lo entiende así. Cuando una persona tiene muy poca hemoglobina, evidentemente la capacidad para transportar oxígeno no va a ser la misma que una persona
que se encuentre completamente sano, y es probable que esta persona, en el caso, por ejemplo, de un trauma, nosotros no vamos a poder hacer mucho por él en el contexto prehospitalario, siendo estrictamente, o sea, hablando estrictamente de la capacidad de la hemoglobina para transportar el oxígeno y que el 97% se transporta así y no de otra forma. Entonces, los alvéolos deben estar reabasteciéndose constantemente con un suministro de aire y que contenga una adecuada cantidad de oxígeno, ¿ya? A través de la ventilación. Y esto además de que permita la entrada de oxígeno, también permite eliminar el CO2, ¿ya? De esto, nosotros podemos sacar un cálculo, ¿ya? Que es lo que nos va a permitir medir la ventilación. Y el cálculo se basa en el volumen minuto, que no es más que el volumen corriente, es decir, el volumen que nosotros inspiramos por la frecuencia ventilatoria en un minuto, ¿ya? Si lo llevamos a un ejemplo práctico, un paciente sano, 70 kilos, con una respiración normal, lo llevamos al cálculo, vamos a hablar aquí abajo de que si en principio decíamos que por cada inspiración el paciente recibía 500 cc de aire y más o menos en un minuto ejerce 14 respiraciones, quiere decir que el volumen total en un minuto va a ser de 7 ml minuto o de 7 litros minuto. ¿Ya? Pero hay una salvedad, y es que hay que recordar que existe el espacio muerto. Entonces, de los 500 hay que restar los 150 y nos va a quedar 350. Si lo llevamos a la fórmula, vamos a terminar de que de esos 7 litros, en realidad lo efectivo que estamos ventilando son 4,9 litros por minuto. Ahora, ¿qué pasa en un paciente que pueda tener las costillas fracturadas, que respira rápido y que respira de forma superficial por el dolor? El volumen minuto va a ser bajo, pero a simple vista no pareciera ser así. Si lo llevamos a la fórmula y aplicamos, por ejemplo, que este paciente, como está respirando de forma superficial, solo ingresa 200 cc, pero como medida de compensación, su frecuencia respiratoria aumenta a 30 respiraciones por minuto, nos va a dar un volumen minuto de más o menos 6 litros. Por lo tanto, si uno lo lleva al otro lado, comparando con la normalidad, es bastante cercano, incluso hasta uno diría, está mejor, pero sigue existiendo el espacio muerto. Por lo tanto, estos pacientes que inspiran 200 cc, hay que seguir restando el espacio muerto, por lo tanto van a quedar 50 cc, y al multiplicarlo por la cantidad de respiraciones, solo nos da que el paciente está moviendo 1,5 litros minuto. En un paciente sano, 4,9. A considerarlo, ¿ya? Entonces, en pacientes que sospechan que la medida de compensación es una taquipnea, es una frecuencia respiratoria rápida, pero a su vez tiene una respiración superficial, el paciente probablemente no está ventilando bien y hay que hacer algo por ello. Entonces, cuando nos vamos un poco más ya a la fisiopatología, em, en el trauma se puede afectar la capacidad del sistema respiratorio para proporcionar oxígeno y para eliminar el dióxido de carbono, y generalmente se describen que puede ser de estas maneras. En primer lugar, por la disminución de la entrega de oxígeno por hipoventilación. Y ahí se subdivide en que puede haber una vía aérea obstruida, en que puede haber una hipoventilación derivada de la fractura de costillas, de un neumotórax o un tórax inestable, o que la difusión de oxígeno esté disminuida por una contusión pulmonar, que a simple vista en el prehospitalario probablemente no es lo que vamos a observar en primera instancia. En segundo lugar, también se describe la disminución del transporte de oxígeno en los pacientes toqueados, que eso es un capítulo completamente aparte y no lo vamos a abordar en esta presentación. Y finalmente, la disminución de la entrega de oxígeno por un compromiso vascular o por factores sistémicos, como por ejemplo intoxicaciones, como cianuro, por ejemplo. A modo de esta presentación, vamos a hablar un poquito más en detalle de la primera, ¿ya? Que es lo que también podemos hacer algunas cosas eh, al valorar esta vía aérea. Entonces, en cuanto a la obstrucción de la vía aérea, se puede ver
a dos condiciones clínicas generalmente, o una obstrucción mecánica em, de la vía aérea, o una reducción del nivel de conciencia, que en la mayor parte de los casos se dan de forma simultánea, ¿ya? De estas dos condiciones clínicas, la causa más común es la lengua que cae hacia atrás y obstruye la hipofaringe, como pueden ver en la imagen, ¿ya? Al caer la lengua, obstruye la laringofaringe y no permite que el aire, al generar la presión negativa al respirar, pueda entrar de forma apropiada, lo que va a iniciar una hipoventilación, probablemente una insuficiencia respiratoria y posteriormente la muerte. La segunda causa más común es la acumulación de secreciones, sangre y residuos también en la hipofaringe, ¿ya? Y esto es un signo clásico es la respiración en borboteos, ¿ya? O sea, como que hay algo líquido, algo espeso que está sonando como burbujas gruesas. Eso es el sonido de borboteo. Y en último lugar, eh, lo tiene la obstrucción de la faringe por un trauma directo, por quemaduras, que en general se va a manifestar por ronquera o exterior laringio, y que generalmente va a requerir una vía aérea avanzada con intubación endotraqueal, em, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿ya? Así que no lo vamos a revisar ahora. En cuanto a la valoración de la vía aérea, es súper importante y a mi modo de ver, la, es el apartado más crítico en el manejo en general de la vía aérea. Lo primero que uno tiene que hacer es observar, es darse cuenta de qué tipo de paciente me estoy enfrentando una vez acudo al incidente. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que entrenar es la valoración de esta, ¿ya? Por lo tanto, se va a requerir práctica y destreza para una adecuada valoración. Y además de eso, muchos de los aspectos de la valoración se realizan de forma automática, en la medida que uno lo practica y genera estas destrezas, ¿ya? En general, un paciente que está alerta y que habla con voz normal, por definición, va a tener una vía aérea despejada y permeable, y con eso probablemente el interventor que acuda al incidente va a estar más tranquilo, porque solo con ver al paciente y escucharlo, vas a ver que esta vía aérea no se encuentra amenazada en el momento. Para la valoración de la vía aérea tenemos que fijarnos en cuatro cosas. En primer lugar, la posición de la vía aérea del paciente, los sonidos que provengan de la vía aérea superior, las obstrucciones que pueda tener la vía aérea y finalmente la elevación del tórax. En cuanto a la posición de la vía aérea del paciente, hay que hacer contacto visual. Observa la posición del paciente. No es lo mismo un paciente que está mirando hacia arriba que un paciente que está mirando hacia abajo. Más riesgo va a tener un paciente comprometido de conciencia en una posición supina, es decir, mirando hacia arriba. Por lo que habíamos mencionado antes, la lengua va a tender a caer y por tanto va a tender a obstruir. En cuanto a pacientes que estén conscientes, aunque estén hablando, no significa que porque en ese momento de la primera valoración yo he detectado que la vía aérea está permeable y sostenible, significa que de aquí a un minuto más no pueda pasar lo mismo, ¿ya? O que sea exactamente lo mismo que yo evalué en el tiempo cero. Por lo tanto, la evaluación de la posición de la vía aérea es un proceso continuo. Muchas veces, cuando encontramos pacientes, por ejemplo, eh, paciente también en un accidente de tránsito, que al ir a intervenir lo vemos en una posición lateral y con eso se mantiene relativamente bien su vía aérea, está permeable, puede respirar, habla incluso. Una vez que lo pasamos a la posición supina, al ponerlo en la tabla espinal, comienza con dificultades para poder respirar, ¿ya? Por lo tanto, en muchos casos, cuando se pueda, hay que preferir que los pacientes mantengan la posición en la que se la encontró versus estar cambiándolos de posición y perder esa permeabilidad de la vía aérea. En algunos casos más graves, cuando la decisión es entre estabilizar la columna versus mantener la vía aérea, siempre nos tenemos que fijar en que lo que más va a comprometer la vía en ese momento
es la mantención de la permeabilidad de la vía aérea. Por lo tanto, no debe haber dudas en que lo prioritario va a ser la vía aérea. Y con eso hay que tomar una decisión. En cuanto a los sonidos de la vía aérea superior, en general nunca es buena señal. Em, en general pueden escucharse cuando uno se aproxima al paciente. em, y en general también son resultado de una obstrucción parcial de la vía aérea, no completa, porque si no, no emitiría sonido, que puede ser por la lengua, por sangre, por cuerpos extraños, en la vía aérea superior, ¿ya? Lo que habíamos mencionado antes, un río de borboteo, probablemente la causa de esto va a ser alguna secreción, sangrado, que pudiera tener la hipofaringe, mientras que un estridor habla de que la lesión o el daño que hay que intervenir es más distal, más cercano a la vía aérea inferior. Por regla, mientras más distal es la lesión, más difícil es poder intervenirla. En tercer lugar, las obstrucciones de la vía aérea. Mirar la boca no es suficiente. Recordemos que desde el punto de vista externo, la anatomía de la vía aérea superior va desde la boca hasta la escotadura external. Por lo tanto, hay que buscar cuerpos extraños, secreciones, malformaciones anatómicas importantes, no solo abrirle la boca, no solo mirarla. Hay que mirar el cuello, hay que ver si es que tiene presencia de hematomas, hay que ver si tiene alguna malformación, si hay presencia de inflamación. Si es que encontramos algo dentro de la vía aérea que podamos sacar, hay que sacarlo, ¿ya? Pero ojo, y recordando siempre que mientras más distal, más cerca de la vía aérea inferior, más difícil será, por lo tanto, ser cautos y hacer todas las intervenciones según también la propia experiencia. Finalmente, hay que observar la elevación del tórax. Esto igual se complementa un poco con la B, ¿ya? Pero en general también una elevación limitada puede ser un signo de una vía aérea obstruida, ¿ya? Por lo tanto, en conjunto con la observación de la musculatura que está usando el paciente para poder respirar, nos va a dar algunos alcances de cuánto es el trabajo respiratorio que está realizando este paciente y por lo tanto cuál va a ser la necesidad de que yo intervenga, ¿ya? En cuanto al manejo, em, después de la X, ya después de controlar la hemorragia severa, garantizar la vía aérea permeable es la siguiente prioridad en el manejo del trauma y la reanimación. Y ninguna acción va a ser más crucial que este apartado, ¿ya? Y sobre todo posterior a una adecuada valoración, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del control de la vía aérea? Primero, despejar la entrada de aire y segundo, proteger contra la broncoaspiración y la oclusión por edema. Esos son objetivos generales. Estas son las destrezas que vamos a hablar eh, un poco, tanto destrezas básicas como dispositivos básicos y avanzados. Lo que les comenté, eso intermedio en realidad no están así. En primer lugar, como maniobras manuales, la tracción mandibular, que muchos ya conocen, va a permitir despejar la vía aérea con poco o casi ningún movimiento de la cabeza, ¿ya? Por lo tanto, es lo más indicado en pacientes con una sospecha de un trauma craneal o que pudiera tener algún tipo de trauma que comprometa la columna cervical o la cara, ¿ya? En este caso, una por detrás empuja hacia adelante al colocar los pulgares en el hueso cigomático, el del pómulo, ¿ya? Y con los dedos índice y medio en el ángulo mandibular, empujando en el mismo sentido que las ramas mandibulares, ¿ya? O sea, la forma, digamos, de la línea de la mandíbula. En ese sentido, uno ya va a estar permitiendo despejar algo la vía aérea, y como están viendo en esta imagen, la verdad es que sin gran alteración del resto de la anatomía del paciente. Por lo tanto, es bastante efectivo en el caso sobre todo de pacientes que tienen grandes traumas o que se sospecha un gran trauma como de alta energía. Por ejemplo, el caso que presentamos. Además, puede aplicarse desde la cabeza, puede aplicarse por dos operadores o puede ser aplicado por solo un proveedor. En el caso de las máscaras como el ambú, hay que recordar la posición de las manos, ¿ya? No voy a entrar
mucho en el uso del dispositivo, porque probablemente se vaya a revisar más adelante, pero sí recordar la C y la E, ¿ya? De que con la E, es decir, con los tres dedos, los tres últimos dedos de la mano, son los que hago la tracción mandibular. Otra maniobra manual muy importante y que no requiere nada, ya tanto la tracción mandibular como esta, la elevación del mentón, solo requiere nuestras manos y por lo tanto puede ser realizada por cualquier persona. ¿M? En este caso, la elevación del mentón también va a ser usada para aliviar obstrucciones anatómicas de la vía aérea, y en combinación también se describe mucho el uso no solo de la elevación del mentón, sino que también la hiperextensión del cuello, ¿ya? Pero ojo con el tipo de paciente. Pacientes que pudieran tener alguna sospecha de trauma cervical, no está indicada esta maniobra. En tercer lugar, dentro de las destrezas básicas, ¿ya? La succión va a ser necesaria en casos donde el paciente no pueda ser capaz de eliminar efectivamente la acumulación de secreciones, de MESI, de sangre o otros cuerpos extraños. Esto ya sea por el nivel de conciencia o ya sea porque por el trauma que tuvo no va, digamos, el grado de sangrado, por ejemplo, o las secreciones que está expulsando, van a ser tantas que por los mecanismos propios de defensa de la vía aérea, no va a ser capaz de poder mantenerla permeable. Para esto la mejor técnica es insertar un catéter de succión, ya sea un catéter flexible, como uno rígido, aquí les puse el Yankauer ahí a la izquierda, em, que hay que pasarlo de forma lateral a los dientes. ¿Ya? Esto va a generar menos riesgo de inducir vómito, ¿ya? Y por lo demás es una forma fácil en pacientes que por el trauma mismo sea difícil poder generarle cierta apertura bucal. En cuanto a los dispositivos básicos, hay que entender primero que esto es un continuo, ¿ya? Las maniobras básicas en general las deberíamos aplicar para todo paciente que sospechamos o que queremos intervenir su vía aérea y hacerla más permeable. Em, pero cuando estas maniobras manuales no tienen éxito o cuando necesitamos mantener de forma continua esta vía aérea permeable, em, ahí es donde tenemos que dar el siguiente paso, que es al uso de los dispositivos básicos, ¿ya? Y para eso tenemos dos definiciones, la vía aérea orofaringea y la vía aérea nasofaringea, ¿ya? En cuanto a la vía aérea orofaringea, que en general es la más típica, la más conocida también por el personal SAMU, em, está indicada en los pacientes incapaces de mantener la vía aérea o para evitar que un paciente intubado muerda el tubo endotraqueal, ¿ya? Evidentemente, no se debe usar en pacientes conscientes, ya pacientes despiertos o semiconscientes, nunca ocuparla porque estimula el reflejo nauseoso. Eventualmente, si tuviera algún evento emético, podría broncoaspirar y eso dificultaría aún más nuestra intervención. Existen distintos tamaños, ¿ya? En general, más que el número, lo importante es tener la noción de que hay que elegir una apropiada para cada paciente, ¿ya? Y la forma típica es tal cual como sale en la imagen, poniendo la forma en que va a quedar posteriormente la cánula. em, se sitúa alrededor de la comisura labial y la punta debería quedar a nivel del lóbulo de la oreja o del ángulo de la mandíbula, ¿ya? La inserción, eso sí, en general no se da de esta forma, no se da de la forma natural en que va quedando, sino que se inserta en forma invertida. No sé si, ahí está, como pueden ver en la imagen. Se inserta invertida en la medida que vamos bajando, la vamos llevando a la posición en la que va a quedar finalmente. La vía aérea nasofaringea, de igual forma se utiliza en pacientes incapaces de mantener la vía aérea, ¿ya? Existen ciertas contraindicaciones relativas en pacientes con una sospecha de fractura de base de cráneo, en la medida que hay casos en que al insertar la cánula pasamos la lámina cribosa y podemos entrar, digamos, podemos tener contacto con el contenido encefálico, em, lo cual la verdad es que cada vez está más descrito que no es una contraindicación tan cierta, digamos, en la medida de que la técnica se haga apropiadamente,
¿ya? Pero sí puede causar sangrado al insertar, así que ojo con eso. Y la medición, la verdad es que es bastante similar, ¿ya? Solo que en vez de ponerla a nivel de la comisura labial, lo que hay que hacer es situarla a través de las narinas y pensando también en que va a llegar al mismo punto, ¿ya? Ahora, cuando tanto las maniobras manuales como los dispositivos básicos son inadecuados en este caso para mantener una vía aérea permeable, va a ser necesario contar con otros dispositivos que permitan una adecuada intervención para mantener la permeabilidad de la vía aérea. Eso sí, en todo procedimiento avanzado hay que tener en cuenta que puede existir el riesgo de fracaso, ¿ya? Desde poner una mascarilla laringea hasta intubar, todo tiene un riesgo. Por lo tanto, siempre hay que tener un plan B en mente, siempre hay que tener un respaldo, ¿ya? Incluido regresar a las técnicas básicas, ¿ya? Cuando a un paciente no puedo manejarlo con dispositivos avanzados porque me falta destreza, porque lo intenté y no me resultó, puedo regresar o pedir ayuda, ¿ya? En general, los equipos de trabajo tienen bastante experiencia, algunos más, otros menos, y cuando alguien falla, lo que podemos hacer es pedirle a alguien que tenga más experiencia, que lo intente de nuevo, y si no, regresar a la técnica básica. No quedarse entrampado, porque pasa mucho, con que tenemos que mantenerlo con un dispositivo avanzado. No, hay que hacer lo suficiente para mantener la vía aérea permeable, y si no puedo hacer lo suficiente, probablemente lo que tengo que hacer es trasladarlo de forma oportuna. Van a existir, bueno, existen distintos dispositivos que pueden ser instalados sin necesidad de visualizar la laringe, ¿ya? Que estos son llamados dispositivos supraglóticos, que resulta bastante práctico aplicarlas, porque en general em, la forma de trabajar con estos dispositivos se hace más sencilla y permite que personal que no tiene la destreza en intubación endotraqueal pueda manejar una vía aérea avanzada sin necesidad de esta práctica previa. ¿M? Para ello vamos a hablar en realidad de dos. Ya aquí puse tres, pero francamente los últimos dos, el convitubo y el tubo laringio en sí, se entienden muy parecidos, ¿ya? El que me importa sí es la mascarilla laringea, porque el que vamos a ocupar bastante, el que va a estar más disponible también, y sobre todo con lo que está pasando con la población pediátrica, que en general, antes de intubar al paciente, probablemente podamos rescatar esa vía y mantenerla permeable solo con la mascarilla laringea. Em, la mascarilla laringea es un tubo, ¿ya? Que tiene un lumen y un CAF que no es un globo, ¿ya? En comparación al tubo endotraqueal, ¿ya? Sino que justamente lo que permite, a ver si tengo, no tengo otra foto, justamente lo que permite es poder cubrir de mejor forma la laringe, la hipofaringe, em, con el fin de poder aislar lo más posible perdón, la hipofaringe, para aislar lo más posible la entrada hacia el conducto gastrointestinal a través del esófago, ¿ya? No es un dispositivo que asegure la vía aérea, no es un dispositivo que permita, en el caso, por ejemplo, de que el paciente vomite, de que no tenga una broncoaspiración, ¿ya? Pero sí me va a servir por la forma en que tiene, en que sin necesidad de yo visualizar la laringe y las cuerdas vocales, por ejemplo, al insertarla, la probabilidad de que pueda ventilar a este paciente va a ser casi del 100%, ¿ya? Existen tamaños como en la cánula orofaringea, la nasofaringea. Aquí les muestro, se la voy a dejar ahí posteriormente en la presentación para que la puedan usar, pero en general están distribuidos por el peso de los pacientes y van de menos a más, ¿ya? O sea, mientras más número de la mascarilla laringea, está indicado para un paciente mayor peso, ¿ya? Eso como a grosso modo lo pueden revisar posteriormente. Y solo también a modo em, de cultura para que conozcan un poquito otros dispositivos, existe otro que se llama Convituo, ¿ya? Em, También un dispositivo supraglótico,
pero la diferencia es que se parece mucho más a un tubo endotraqueal, ¿ya? Pero sí tiene ciertas diferencias. Primero, que si bien es un tubo plástico semirrígido, este por dentro tiene dos lúmenes, ¿ya? Y a su vez va a tener la salida, digamos, por distal de estos lúmenes, se va a dar de dos formas distintas. La primera es que posterior a un CAF, a un globo que se infla, va a tener un orificio redondo y entre los dos CAF que tiene va a tener ocho orificios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le instalamos este dispositivo, pueden pasar dos cosas. Una, que siga su curso, que en general pasa cuando uno instala, digamos, a ciegas cualquier dispositivo, que pasa hacia el esófago, el tubo. Una vez inflados los CAF, los balones, vamos a tener tanto por una entrada la posibilidad de mantener ventilada la vía aérea y por la otra voy a permitir dar paso al esófago y por lo tanto voy a poder instalar una sonda nasogástrica, por ejemplo. Pero puede pasar también de que yo la instale y se me vaya directo hacia la laringe y posteriormente hacia la tráquea. Pero en este caso, justamente estos dos balones lo que permite es que en esta zona, este balón más distal, al inflarse, también va a asegurar la vía aérea y por lo tanto voy a tener un acceso directo a la vía aérea con el cual voy a poder mantener la ventilación de este paciente. Es interesante, son dispositivos más caros también, menos disponibles. Entonces, ya como terminando, volvamos al caso clínico. Era una clave 7, ya un accidente de tránsito, un motociclista colisionó y al llegar lo vimos recostado en posición supina a 30 metros de la motocicleta que se ve destruida. ¿Ya? De ahí ya estoy sacando algunas conclusiones. Y al acercarnos notamos que el paciente, que más o menos tiene 25 años, tiene el casco puesto, no se mueve, hay un charco de sangre en el de la cabeza, no responde al llamarle y mantiene una respiración lenta y ruidosa, con sonidos de ronquido y borboteo. ¿Ya? Entonces, lo primero, evaluar la escena. ¿La escena es segura para yo poder bajarme e intervenir a este paciente? ¿Es necesario hacer algo más previamente para que esta escena sea segura? Eso va a ser por definición en cualquier incidente, ¿ya? Posteriormente, empezamos con el manejo de PHTLS. Partamos con la X. Manejemos la hemorragia exsanguinante, ¿ya? Que es lo que muy bien fue descrito en la presentación anterior, ¿ya? Resuelto la X, ahí sí nos vamos a la A, ¿ya? Valoremos la vía aérea. ¿Es permeable? ¿Es mantenido en el tiempo? En este caso, en particular, em, como vemos, es un paciente primero, un accidente de tránsito probablemente de alta energía, ¿ya? Eso al ver que está a 30 metros la motocicleta y que la motocicleta está destruida. ¿M? Además de eso, tenemos cierta información, el paciente no está respondiendo, así que por definición no es un paciente que probablemente pueda mantener esa vía aérea por sí solo. Además está en posición supina, entonces el principal factor inicial es que puede ser que esa lengua se haya hacia atrás y esté colapsándola. ¿M? Y además de eso, mantiene una respiración lenta y ruidosa. ¿Ya? Esto puede verse a varias cosas, puede ser por el impacto, puede ser que esté en el contexto de un TEC, ¿ya? Pero sí podemos notar que tiene sonido de ronquido y borboteo. ¿Ya? El borboteo probablemente es porque tiene sangrado, algo está pasando ahí que probablemente va a requerir succión y visualizar la vía aérea. Y el ronquido que probablemente es algo más distal, más cercano hacia la vía inferior y por lo tanto es muy probable que este paciente, si bien tengo que ir avanzando de manera ordenada y por pasos, primero aplicando las destrezas básicas y posteriormente ir escalando en la complejidad, es muy probable que termine este paciente por necesitar una vía aérea asegurada con un tubo traqueal. ¿Ya? Entonces, conclusiones. La adecuada valoración y el manejo de la vía aérea, como habíamos conversado, es un paso crítico en la atención prehospitalaria, yo diría de los más críticos. Va a ser necesario entender los procesos fisiológicos y fisiopatológicos para entregar una mejor atención.
Recordar la fórmula es lo que estamos conversando, el volumen minuto. No es lo mismo un paciente con fracturas costales que esté respirando rápido pero superficial que un paciente que esté respirando más lento pero más profundo. En el manejo de la vía aérea, en muchas ocasiones va a bastar solamente con maniobras manuales bien aplicadas, que cualquier persona puede hacer, que se tienen que entrenar obviamente, y que no va a requerir otro tipo de dispositivos, pero si no pasa eso, hay que considerar el uso de estos dispositivos que van a ayudar a alcanzar el objetivo. Y finalmente, los procesos patológicos son dinámicos, ya no quedarse con la valoración en el primer tiempo. Siempre hay que reevaluarlo, reevaluarlo. Y si en el tiempo uno y en el tiempo 2 está bien, tengo que seguir evaluando al tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, ¿ya? Porque el que el paciente se encuentre bien en un primer momento no asegurará que se va a mantener igual posteriormente. Y eso sería. Muchas gracias.